Con ustedes el máster Ignacio Sánchez Díaz. Bueno, aquí está. Vale, déjame probar. Sí. Bueno, buenos días, ya buenas tardes. Siempre es un reto ser el último ponente de la mañana, porque todos ya estamos pensando en el almuerzo, así que intentaré ajustarme muy bien al tiempo. Permítanme, primero de todo, agradecer al rector, a la universidad, a Reima por la organización de este evento, por invitarnos, por darnos un espacio para hablar aquí. También me gustaría aprovechar y felicitar el trabajo que está haciendo la universidad. La presentación del rector me ha parecido muy buena. Ese vínculo entre la universidad y la sociedad es muy necesario y, por tanto, felicitarle a él y a todos los profesionales de la universidad. Voy a empezar con una cita que me gustaría leer, que dice: hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que pueda tener para el medio ambiente. Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables. La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en una meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz, el desarrollo económico y social en todo el mundo. Una pregunta, ¿de cuándo creéis que es esta cita? ¿Cuándo creéis que esto se dijo? ¿Es una cita reciente? ¿Es una cita antigua? Esto se dijo en la Declaración de Estocolmo de 1972. O sea, hace ya más de 4 décadas que se lleva hablando de desarrollo sostenible, de protección del medio ambiente, y sí es cierto que se han avanzado en muchos aspectos, pero queda muchísimo por hacer. Por tanto, es muy importante este tipo de congresos y este tipo de encuentros para seguir generando un pensamiento crítico y de mejora hacia el medio ambiente. ONU Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene un objetivo que es el del liderazgo y alentar el trabajo conjunto con el ciudadano, con los países, para la mejora del medio ambiente, intentando que las naciones y los pueblos tengan una mejor calidad de vida para las generaciones futuras. Nuestros objetivos como agencia es la de evaluar las condiciones y las tendencias ambientales globales, regionales y nacionales, el desarrollo también de instrumentos ambientales, tanto a nivel nacional como regional, para seguir aumentando y desarrollando políticas y hacer un fortalecimiento de las instituciones. Facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología y fomentar nuevas alianzas y un cambio de paradigma de la sociedad civil y del sector privado. Pues bueno, con esa base o con estos objetivos, lo primero que quisiera decir es que, y sin sonar muy pesimista, es que estamos ante un momento clave. Estamos ante un proceso y ante un momento que yo lo definiría como un fallo del sistema o como un modelo de desarrollo que no es sostenible, un modelo de desarrollo fallido, si me permiten decirlo de esa manera. En las últimas 5 décadas la población ha aumentado por 2, la extracción de los recursos ha aumentado por 3 y el PIB mundial ha aumentado por 4. El 1% del planeta tiene más riquezas que el resto del mundo. Frente a eso, 800 millones de personas pasan hambre, más de 2.000 millones de personas tienen deficiencias alimenticias y más de 2.000 millones de personas tienen problemas de obesidad. Pero un 30% de la comida producida se sigue desperdiciando, de media. Los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes. Desastres naturales, mayores incendios, sequías y muchos otros eventos climáticos que hacen que cada vez ciertas partes del mundo sean menos habitables.
Solo en la Unión Europea se calcula que más o menos hay 1 millón de muertes, medio millón, perdón, de muertes prematuras a causa de la contaminación del aire. Hablemos de los plásticos, un gran problema. 1 millón de botellas de plástico se compran cada minuto en el planeta. 4 trillones de bolsas de plástico se usan anualmente en el mundo. Y 8.000 millones de toneladas de plástico se produjeron en 2007. Solo el 9% de todo ese plástico fue reciclado. La extracción de los recursos se calcula que es el responsable del 90% de la pérdida de biodiversidad del planeta. Por tanto, creo que estas son solo unas cifras, una pequeña muestra de por qué estamos ante un modelo de desarrollo obsoleto. Me gustaría invitarles porque muchas de estas cifras, son bien conocidas, pero me gustaría invitarles a consultar esta publicación del Panel Internacional de Recursos. El Panel Internacional de Recursos es un grupo de científicos cuyo secretariado tiene el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, pero en él están los científicos, o algunos de los científicos más prestigiosos del planeta, que trabajan con todo lo que es extracción de recursos naturales, temas de desarrollo sostenible, temas de consumo y producción sostenible. En esta última publicación del panel de recursos, el Global Resource Outlook, dan algunas cifras que la verdad es que tampoco alientan mucho a la esperanza. Las proyecciones que hacen, quiero recalcar el que es un panel de científicos de renombre, porque las proyecciones que hacen las basan en datos puros y con un apoyo muy importante también de la academia. En esta última publicación se habla de que sin una opción urgente y concertada, debido a ese crecimiento rápido de la población, de un crecimiento de la clase media, para el 2060 vamos a tener unas cifras en las que la extracción global de los recursos se doblará. Aumentará en un 43% los gases de efecto invernadero para 2060. Un mayor uso de las tierras para agricultura. Las tierras para el pastoreo también aumentarán en un 25%. Se reducirá más de un 10% la superficie de bosque y se reducirán también otros hábitats naturales. Si nos vamos al caso de América Latina, poniéndolo un poco más en perspectiva para nuestra región, tenemos una región que es muy rica. Ya lo decían desde el señor Vicente, desde el Ministerio. Ecuador es uno de esos 6 países que hay en la región, que son los 17 países más megadiversos del planeta. 13 de los 15 mayores productores de materias primas están en la región. Tenemos las reservas del 65% globales de todo el litio, del 42% de plata, 38% del cobre está en la región y el 21% del hierro. El 57% de los bosques primarios del mundo está también en la región de América Latina y el Caribe. Y solo entre el 2000 y el 2005 se perdieron en la región 4,7 millones de hectáreas de bosque, lo que suponía un 65% de las pérdidas mundiales. ¿Y esto por qué pasa? Si vemos aquí también las tendencias en la región, la población se prevé que va a seguir aumentando. Se va a pasar de una clase media un 45% a un 50%. La urbanización. Estamos hablando de que a día de hoy tenemos una media de tasa de urbanización en la región del 80% y llegaremos hasta un 90%, incluso hasta un 95% en algunos países. Aumenta las tasas de extracción, aumenta la producción y el consumo. Por tanto, necesitamos un consumo y una producción sostenible, necesitamos pensar en la eficiencia de los recursos y necesitamos una desvinculación. ¿Y qué es esa desvinculación? ¿A qué nos referimos con ello? Cuando hablamos de desvinculación nos referimos a que podemos seguir creciendo, podemos seguir desarrollándonos económicamente, pero debemos desvincular el impacto ambiental y la extracción de los recursos. Es posible. Si seguimos trabajando con el escenario, como se llama, el business as usual, estas son las cifras que dábamos antes, que no son muy halagüeñas, pero sí que se pueden intervenir, sí que se pueden hacer políticas, sí que se puede trabajar con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia, para empezar a hacer acciones que lleven justamente a eso, a poder seguir teniendo un mayor bienestar humano, una mayor actividad económica, pero cada vez haya un menor uso de los recursos naturales y que los impactos y presiones ambientales también se reduzcan. Eso es lo que tenemos que hacer para hacer una transición hacia el futuro sostenible.
Y aquí me paro un poco para hablar de la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible, que imagino que casi todos conocerán. Y vemos que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, si no me equivoco, son 12 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están relacionados directamente con la extracción o con el uso de los recursos naturales. Cuando queremos erradicar la pobreza, cuando queremos erradicar la hambruna, una mayor salud, un uso sostenible del agua, la acción climática, todos esos objetivos de desarrollo sostenible están vinculados con el uso de los recursos. Por tanto, esa desvinculación y esa eficiencia de los recursos es muy importante. ¿Y cómo la conseguimos? Necesitamos trabajar con enfoques integrales. Necesitamos trabajar desde el punto de vista político, desde el desarrollo de políticas públicas, necesitamos trabajar con políticas que combinen la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la reducción de residuos alimentarios y todo lo que tiene que ver con la salud y los estilos de vida sostenibles. Solo de esa manera vamos a conseguir ir hacia un desarrollo más sostenible. ¿Y cómo? Como decía antes, a través de ese enfoque integral. Necesitamos indicadores y metas. Aquí el sector académico creo que es uno de los grandes actores que puede trabajar con el sector público en el desarrollo de esquemas de monitoreo, de indicadores, de establecer metas que sean reales, dada la realidad de cada uno de los países. Necesitamos planes nacionales, necesitamos políticas públicas integrales, de las que hablábamos antes, que combinen la eficiencia de los recursos, el manejo sostenible de los ecosistemas. Necesitamos las finanzas sostenibles. Si queremos involucrar a un sector privado, necesitamos empezar a darles soluciones o alicientes que permitan que se pueda hacer cambios de desarrollo tecnológico hacia un menor impacto ambiental. Necesitamos desbloquear esa resistencia al cambio. Y aquí creo que la academia y, como decía el rector, me parece que tienen un papel muy, muy importante de jugar. No solo con las nuevas generaciones, sino con la sociedad en general. Introducir el pensamiento crítico hacia el medio ambiente, el plantearnos que realmente se puede mejorar si todos ponemos de nuestra parte. Por tanto, la academia creo que tiene mucho que hacer con esa resistencia al cambio, con el sector privado también. ¿Cuántas veces todavía se escucha cuando alguien del sector privado te dice no, yo no puedo producir y hacer todos estos cambios en mi producción porque esto es más caro? Siento decirlo aquí, si hay alguien que siga pensando así, y se lo digo así, mentira. No es más caro, está demostrado. Hay miles de casos que ser sostenible, un negocio verde, es sinónimo de tener un menor consumo de recursos, de tener una utilización de una recirculación de materias primas y, por tanto, de mayores ahorros económicos y de mayores beneficios porque accedemos a nuevos mercados. Por tanto, hay que romper con ese paradigma, hay que romper con ese bloqueo hacia el cambio. Hay que hablar de políticas que hablen de la economía circular, incentivos, para que la gestión de los residuos no tengan un enfoque tradicional de disponer todos los residuos que se generan. Hay que dejar de hablar de residuos, hay que empezar a hablar de recursos. Muchos de esos residuos que acaban en los botaderos, en los rellenos sanitarios, son recursos. Y hablar de leapfrogging. El leapfrogging es un término, si lo traducimos literalmente como un salto de rana, que básicamente habla de dar pasos agigantados, si se me permite un poco la palabra decirlo así, dar pasos y saltar etapas. Por ejemplo, pongo el caso siempre de la telefonía. En muchos países la telefonía empezó primero con el típico teléfono con cable, luego ya empezamos a pasar a los teléfonos inalámbricos y ahora ya todo el mundo tiene un teléfono celular, ¿no? Un teléfono móvil. En muchos países de África, sobre todo, se pasó directamente de no tener acceso a la telefonía a que todo el mundo tuviera uno o dos teléfonos móviles. Por tanto, ese es el leapfrogging, dar saltos en la tecnología sin tener que pasar por todo ese desarrollo industrial que por ejemplo, vivió zonas como los Estados Unidos o Europa, e intentar ya pasar hacia modelos más sostenibles.
Estas tendencias históricas, esto también, y vuelvo a nombrar ese estudio del Panel Internacional de Recursos, cuando hablaba, y aquí me gustaría mostrar algunas de esas tendencias históricas si seguimos con las mismas acciones y si empezamos a plantear esos enfoques integrales. El Panel de Recursos hizo una serie de modelos de aquí a 2060 y llegó a la conclusión de que si empezamos a pasar a la acción, si empezamos a tener modelos, un enfoque integral de desarrollo de políticas públicas, podemos reducir en un 25% la extracción de recursos. Podemos disminuir los gases de efecto invernadero, podemos disminuir el uso de la tierra para la agricultura y para la ganadería, podemos incrementar el porcentaje de áreas protegidas y, sobre todo, se calcula que con estos enfoques integrales se puede llegar a un crecimiento de más del 8%, con 233 trillones de dólares a nivel global. ¿Y cómo hacemos eso? Y aquí hablo de lo que era el tema central de esa ponencia, con la economía circular. Aquí quiero hacer una pequeña comparación y bueno, realmente es un poco la base de la economía circular, es compararse con la naturaleza. En la naturaleza no hay un desarrollo que sea lineal, como es el que utilizamos los seres humanos, de coger algo, utilizarlo y hacer una disposición. En la naturaleza los ciclos son cerrados. Pongamos el ejemplo de un bosque. Tenemos un árbol, se le caen las hojas, esas hojas terminan siendo compost, que sirve para que más plantas se desarrollen. Un animal se muere, viene otro y se lo come, y por tanto es alimento. Por tanto hablamos de ciclos cerrados y de eso es lo que pretende hacer la economía circular. Dejar de hablar de ciclos lineales y empezar a hablar de ciclos circulares, en los que los productos, los componentes y las materias primas puedan estar el mayor tiempo de ciclos posibles en el sistema. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues hay una serie de principios. Los principios, estos son algunos o los más importantes principios de la economía circular. El ecodiseño. Todo empieza en cómo diseñamos un producto. Si yo un producto lo diseño para que sea de un solo uso, por supuesto va a acabar lo más seguro en la papelera y de ahí a un relleno sanitario. Si yo diseño los productos pensando en que parte de las materias primas que se utilizan para esos productos pueden ser recuperables, voy a poder empezar a hacer un sistema que justamente empiece a incrementar el valor de esas materias primas en más de un ciclo. La simbiosis industrial. Lo que para una industria es un residuo, para otra industria puede ser un recurso. Por ejemplo, la industria de neumáticos. Los restos de los neumáticos, que una industria como la automovilística en un momento dado puede botarlos con los problemas que tiene o los retos que tiene la gestión de los neumáticos usados, se puede utilizar, por ejemplo, para la industria de la construcción, para el pavimento, para el desarrollo a día de hoy hay carreteras, hay parques infantiles que están hechos con ese residuo de las ruedas. Por tanto, hay que fomentar la simbiosis industrial, que las industrias entre sí y los sectores se conecten y empiecen a entender que lo que antes era un residuo, antes puede ser ahora un valor y puede seguir siendo un producto que tú puedes vender a otro sector. Esto hay que venderlo de esa manera también al sector privado para que entiendan que el beneficio económico no está simplemente en el producto que ellos ponen a la venta con sus consumidores, sino también con todos estos otros subproductos. La economía de la funcionalidad o de los servicios, pasar de lo que es un producto a pasar a los servicios. A día de hoy el ejemplo así de los más antiguos es el uso de las fotocopiadoras. En las grandes oficinas uno ya no tiene y no compra 4 o 5 máquinas multifunción para escanear, imprimir, sino que las empresas lo que te hacen es venderte el servicio y tú pagas el servicio por cada copia que tú imprimes o por cada copia que fotocopias. El dueño de la máquina nunca es la empresa, nunca es la oficina, sino la empresa que les presta servicio. ¿Con eso qué consiguen? Que estos productores no tengan que estar siempre generando nuevos productos, nuevas fotocopiadoras, sino que pueden recuperar, reutilizar algunas de las piezas, reparar y poder mantener durante muchos más ciclos ese producto. Por tanto, es muy importante pasar de ese concepto de producto a servicio. La extensión de la vida útil.
Eso, al menos, bueno, los colegas que vienen de España y en Europa creo que ha sido un mal durante muchos años, que es lo que se llama la obsolescencia planificada, aunque creo que también es un mal a nivel global. A día de hoy uno compra un electrodoméstico, una lavadora, y a los 4 o a los 5 años deja de funcionar. Llama a alguien al técnico para que se lo repare y le dice, no, es que ya para cambiar esa pieza ya no puede, es mejor que se compre una nueva. Eso hay que cambiarlo, hay que empezar a trabajar con el sector privado para que la vida útil, para que esa obsolescencia planificada no sea tal y que se extienda la vida útil de los productos, que tiene mucho que ver con la reparación. Hay que fomentar el sector de la reparación. Oficios como el de la reparación de electrodomésticos, del zapatero, la costurera, son oficios que en muchas partes del mundo se están perdiendo y que por tanto al final generamos sectores y generamos ciclos, como decíamos, lineales. La reutilización, podemos reutilizar muchos de los productos, aunque no sea para el mismo uso. Por ejemplo, ¿cuánta gente compra una tarrina de helado y lo que era esa tarrina de helado luego uno lo lava y lo empieza a utilizar para guardar la comida de su día a día? Se puede buscar segundos usos a los productos. El reciclaje, todos sabemos qué conlleva el reciclaje y lo importante que es. La valorización. Muchos de estos recursos, y hablo por ejemplo ahora de los residuos orgánicos, a día de hoy de media en la región, si no me equivoco, creo que es cerca del 80% de los residuos orgánicos en la región terminan en botaderos a cielo abierto o en el mejor de los casos en rellenos sanitarios. El residuo orgánico, el último destino que debe tener es en un botadero abierto. Es el último recurso. Un residuo orgánico puede pasar por muchos ciclos. Recuperación de algunas materias primas y, si no, la utilización para convertirlo en energía, los biofueles a partir de residuos. Y por tanto llegar a eso, a un vertido cero de residuos. Eso es lo que también se propone en la economía circular. Un ejemplo de ello, y de nuevo cito al panel internacional de recursos, es un estudio que hicieron sobre la remanufacturación y la redefinición en los procesos de retención de valor. Los estudios a los que llegaron y las conclusiones a las que llegaron en 3 sectores, que era el sector de piezas automovilísticas, de material pesado de construcción como excavadoras y material de impresión industrial. En esos 3 sectores hicieron los modelajes y se llegaron a dar cuenta que introduciendo políticas, introduciendo incentivos para la remanufacturación y el reuso de parte de las piezas, se podían llegar, y esos datos son muy impactantes a nivel positivo, se puede llegar a reducir entre un 79 y un 99% las emisiones de gases de efecto invernadero en esos 3 sectores. Esto quiere decir que si en estos 3 sectores estamos generando o podemos generar esos impactos, en muchos de los sectores en los que se trabaja, por ejemplo aquí en Ecuador, se puede llegar a eso, se puede llegar con un enfoque de economía circular, se puede llegar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también con esas prácticas de retención de valor en estos sectores se calculaba que los desechos industriales podían bajar entre un 80 y un 90%. Por tanto, la economía circular, una de las conclusiones, no solo de ese reporte, sino la Unión Europea lo cuantificó y también decía que solamente en la Unión Europea se podía llegar a generar casi medio millón de nuevos empleos gracias a la economía circular. Y no quería terminar sin dar algunos ejemplos, porque todo esto parece como un poco ciencia ficción y no lo es. Aquí está este señor, Arthur Juan, que él es diseñador, arquitecto e innovador. Él se define como doer. Y él dice que todo a día de hoy se puede utilizar, todo lo que es residuo se puede utilizar para darle un segundo uso. Él es el responsable de la construcción de este edificio, que es un edificio que utilizó 1,5 millones de botellas de plástico. Es un edificio que ha pasado todas las certificaciones sobre fuego y terremotos. Por tanto, se puede hacer. Pongo el ejemplo también de una empresa, MiniWick, que es esta empresa en Taipei. Si ven esa oficina que ellos muestran aquí, la mesa está hecha con colillas de cigarrillo. Las patas están hechas con las suelas de las zapatillas. Los cojines de las sillas están con botellas de plástico. Y los cestos que ponen aquí de fruta o de adorno son las pantallas de los celulares.
Miles de ejemplos. Me gusta también poner ese ejemplo de República Dominicana, aquí en la región, del sector turístico en Punta Cana, un sector con unos grandes impactos ambientales, pero también económicos por el desarrollo turístico, que es uno de los principales motores de la economía. 12 hoteles de la región de Punta Cana se pusieron de acuerdo y empezaron a pasar con ese enfoque de pasar de producto a servicio. En vez de que cada uno de los hoteles tuviera sus máquinas de lavandería, desarrollaron una planta, una primera lavandería industrial verde, que utilizaba un biodigestor. Datos reales: consiguieron que la reducción de costos bajara de los $11.000 anuales a 2.000. Redujeron en 6 veces las emisiones de CO2. Redujeron también los requerimientos de agua, de energía y de detergentes. Y generaron 64 nuevos empleos. Por tanto, fomentando que las empresas y que los sectores se asocien, podemos seguir avanzando. Muchos otros ejemplos. La empresa de ropa H&M, en la que ahora en muchas de sus tiendas recogen la ropa para darles segunda mano, reutilización o reciclaje. Este ejemplo me gusta mucho porque este era mi restaurante favorito cuando tuve la oportunidad de vivir en Dinamarca. Y este ejemplo, este restaurante danés recogía o tenía toda su comida, todos sus alimentos donados por supermercados y agricultores que desechaban los productos. ¿Y por qué los desechaban? Los supermercados, cuando están cerca de caducarse los productos, que todavía no se han caducado, muchos de ellos terminan botándolos a la basura. Los agricultores, muchos de ellos tienen que vender con ciertos estándares. Una papa o un tomate que parece que está así un poco deformado, se los tiran hacia atrás y no los pueden vender. Entonces empezaron a generar ese interés por ese restaurante y empezó a generar un modelo en el que cada día ellos recibían todas estas donaciones y con eso generaban un nuevo menú. Todos los recursos, todos los beneficios que obtenía el restaurante, la única persona que trabajaba allí a sueldo era el chef, el resto eran voluntarios y todo se destinaba a causas sociales en Dinamarca. Por tanto, ese desarrollo económico, esa economía circular también puede tener un componente social. Bueno, esto es una empresa que trabaja desarrollando prendas de vestir a través de hilo de plástico reciclado. Además de, por ejemplo, 70 botellas de PET, más o menos son 1 metro de hilo para la fabricación. Y desde el punto de vista de la educación ambiental, hay que cambiar también el paradigma de consumo actual. Hay que educar no solo a los estudiantes, no solo a los universitarios, sino a la sociedad en cambiar el modelo de consumo actual. Y cambiar y empezar a darse cuenta de pasar de la ilusión a la realidad. A todos nos han vendido ese sueño, todos nos encantaría vivir en una casa grande, tener un coche deportivo, pero la realidad ¿cuál es? Que la mayoría de nosotros vamos a vivir en ciudades. Como decíamos antes, casi un 90% para el 2050 de la región estará viviendo en ciudades. Y puedes tener el coche deportivo más bonito del mundo, que seguramente no te vas a escapar de esto. Por tanto, hay que educar al consumidor, hay que educar al ciudadano en hacer un consumo más sostenible. Y en ese sentido, y ya con eso acabo, hay que educar en el pensamiento de ciclo de vida. Y no sé si ustedes lo han escuchado, si se preguntan qué es el pensamiento de ciclo de vida. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio para ilustrar qué es el pensamiento de ciclo de vida. Y les quería preguntar, ¿quién gasta más agua? ¿Esta hamburguesa o este señor feliz en la ducha por las mañanas? ¿Quién creéis que gasta más agua? La hamburguesa, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy, muy obvio, pero solo para dar las cifras. Más o menos, de media, tardamos entre 5 y 10 minutos en tomar una ducha. Se calcula que en unos 10 minutos de ducha se gastan unos 200 litros de agua. La receta hídrica de una hamburguesa. Para hacer una hamburguesa de unos 350 gramos, en total, se calcula que se gastan más de 2.000 litros de agua. Gran parte de eso viene de lo que es la producción de la ternera, pero también todo lo que es la agricultura. Y de eso se trata el pensamiento de ciclo de vida. El pensamiento de ciclo de vida es empezar a entender que las decisiones que nosotros tomamos en el momento actual tienen una serie de repercusiones a lo largo de toda la cadena de valor.
que cuando yo compro o elijo un producto, tengo que tener en cuenta los impactos ambientales que se han generado para producir ese producto y los impactos ambientales que se van a generar cuando yo vaya a hacer la disposición final de ese producto. Ese es el pensamiento de ciclo de vida y es muy importante. Ese pensamiento de ciclo de vida tiene que estar incluido en cualquier tipo a cualquier nivel de la sociedad. Cuando uno toma las decisiones en su empresa, cuando uno toma las decisiones en su universidad, cuando uno toma las decisiones como ciudadano. Bueno, este es un ejemplo simplemente para como decía, ¿no? En la alimentación. Hay que tener en cuenta toda la cadena de valor. No me quiero detener más aquí y quiero hacer una reflexión final. Sobre todo una reflexión final para los estudiantes también. Yo tengo 35 años, o sea que hace no mucho tiempo también estaba en ese lado de las aulas y mi reflexión es esta, que uno sobre todo, a lo largo de toda la vida aprende, pero durante estos años uno va escuchando muchos conceptos de sostenibilidad, de economía circular, de eficiencia de recursos, de desarrollo de economía circular, de consumo y producción sostenible, las CSR. Todos estos conceptos son muy importantes, los vais a aprender. Pero como decía un científico de los años 70, que se hizo muy famoso en la televisión, Carl Sagan, él decía lo siguiente: cualquier cosa en la que estés interesado no lo vas a poder realizar si no puedes respirar o beber. Por lo tanto, haz algo. Y ese es mi mensaje para hoy. Hay que hacer algo, hay que involucrarse y hay que intentar trabajar todos a una para hacer un desarrollo más sostenible. Muchas gracias. Las preguntas realizadas son las siguientes. ¿Cómo hacer para reducir la presión sobre los recursos naturales si la población de los países subdesarrollados siguen en aumento y los países desarrollados protegen sus recursos, pero explotan a los países subdesarrollados? Esa es para mí una de las claves. Había un autor que hablaba de que el subdesarrollo, decía que el subdesarrollo no existe. El subdesarrollo es un invento del mundo desarrollado para subyugar a los más desfavorecidos hacia los intereses de los más favorecidos. Y bajo esta idea, lo que hay que plantear es que el desarrollo de las regiones menos desarrolladas está en manos de las regiones menos desarrolladas. Tenemos que parar y esto, claro, aquí hay una reflexión más grande que conlleva el tema del desarrollo político y cómo las grandes multinacionales y cómo algunos de las grandes potencias internacionales dictan la política de muchos países. Tenemos que asegurarnos que el valor de los recursos naturales se queda en los propios países. Que un productor de café en la región esté vendiendo el grano de café a un 5, a un 10% de lo que ese precio de ese café se va a vender luego cuando esté en Europa, hay que acabar con eso. O sea, el valor tiene que generarse aquí y tiene que quedarse aquí. Por tanto, ese es el primer mensaje. ¿Esto cómo se consigue? A través, por supuesto, de una protección de los mercados nacionales y, por supuesto, a través de políticas que promuevan el desarrollo industrial y el desarrollo económico de los países. Muchos de esos productos de mayor valor, como puede ser un teléfono, empiezan construyéndose aquí. Se les saca el litio de algunas de las minas que hay en Chile, por ejemplo, lo mismo, el valor de ese litio es ínfimo, y cuando la persona llega aquí y está pagando $200, $300 por un teléfono móvil que se ha generado en otra parte del mundo. Por tanto, hay que empezar a desarrollar las estructuras nacionales para que los productos locales, el mercado local, sea cada vez más potente. Y luego en la región, creo que hay que también aliarse. Hay que buscar mercados comunes en la región, ya los hay, está el Mercosur, hay alianzas entre los países, pero hay que fomentar eso. Hay que fomentar que cada vez, igual que en otras regiones, la Unión Europea es un gran mercado, en África cada vez hay más, hay cada vez una alianza mayor comercial entre países africanos. También hay que hacer lo mismo aquí en América Latina.
Hay que tener una mayor alianza comercial entre los países y generar un mercado regional. ¿Cómo valora usted la cultura a partir del cambio de paradigma que anuncia en la propuesta de economía circular? ¿Puede repetir? ¿Cómo relaciona usted la cultura a partir del cambio de paradigma que anuncia en la propuesta de economía circular? Pues la cultura es muy importante para eso. Me parece que entendiendo cultura y dejadme que lo vincule aquí con educación. Es muy importante fomentar la cultura, fomentar la educación y tener conciencia de que bueno, solo tenemos un planeta y que las decisiones que tomamos a día de hoy van a tener una incidencia en el futuro. Hay un ejemplo que me gusta nombrar mucho, que es el de, no recuerdo ahora mismo cuál es, una de las tribus, no son los cherokees, otra de las tribus nativas americanas, que creemos que estamos hablando aquí de algo nuevo como es el desarrollo sostenible y hace cientos de años ellos ya hablaban del desarrollo sostenible. Ellos tenían un enfoque que era el enfoque de las 7 generaciones. Y en esa tribu los grandes líderes de la tribu se reunían y cada una de las decisiones importantes que iban a tomar siempre tenían una máxima. Siempre tenían que visualizar si el impacto de su decisión iba a tener un impacto negativo o positivo 7 generaciones después de la suya. Por tanto, y eso para mí es cultura, ¿no? Por tanto, el paradigma del que hablamos, el trabajar hacia un consumo sostenible, es algo que está involucrado en la cultura de muchas naciones y por tanto hay que seguir inspirándose en esos modelos culturales y en esos modelos naturales, como hablábamos, que la naturaleza es muy sabia y nos indica cómo es el camino a seguir. ¿Existen acaso partes negativas en la economía circular, en especial para las grandes industrias y corporaciones? Bueno, por supuesto que hay partes negativas. Creo que hay en el desarrollo económico siempre ha habido vencedores y vencidos. Pero me parece que sobre todo lo que ha habido es gente que ha sabido ver las oportunidades. Entonces, hacia una economía circular, por ejemplo, se habla de la nueva economía del plástico. La Fundación Helen MacArthur, que es uno de los actores principales a nivel global que está hablando sobre economía circular, trabaja mucho en la nueva economía del plástico. ¿Y de qué se trata esa nueva economía del plástico? En seguir utilizando a los mismos productores que antes estaban produciendo un plástico basado en combustibles fósiles y empezar a generar materiales bioplásticos, materiales alternativos. Por tanto, lo podemos ver, hay dos caras de la moneda. Podemos ver industrias que se quedarán atrás, como la industria de la extracción del carbón o la industria del petróleo. Yo firmemente, y quizá aquí soy una persona muy positiva, pero firmemente creo que estamos ante la era en la que vamos a ver el fin de los combustibles fósiles y la implementación ya al 100% de las energías renovables. Y por supuesto que va a haber ese impacto negativo para algunos de ellos, pero también se está haciendo una transición que se permita que ese desarrollo económico sea sostenible y que los propios sectores industriales se puedan adaptar y buscar oportunidades. El que no las encuentre, pues como en la naturaleza, hay veces que hay un pájaro o un animal que se muere y viene otro y lo come. Es parte de la naturaleza y parte del ciclo que hay que cerrar. A continuación, el doctor Emilio Borroto Leal hará la entrega respectiva del certificado al doctor Ignacio Sánchez Díaz por la presentación de la conferencia magistral Economía Circular y la importancia de estilos de vida sostenibles en el 5º Congreso Iberoamericano sobre Ambiente y Sustentabilidad, evento realizado en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUM, y Pijapa, Ecuador, del 10 al 14 de junio de 2019, con una duración de 40 horas. Doctor en Ciencias Omelio Enrique Borroto Leal, rector UNESUM. Máster Jordanis Gerardo Puerta de Armas, coordinador general de Reima. Ingeniero Yusniel Núñez Rodríguez, presidente de Geotopic.